Hola bandita coleccionista, ¿cómo está? Bienvenidos una vez más a Mayor Collections. Esta vez traemos a Son Goku en escala 1:4 de Infinite Studio. La caja, como la pueden ver, muy sencilla, pero pues lo que nos importa es lo de adentro. Vamos al unboxing, al review, pero antes vamos con el intro. Dragones y héroes, listos para aplaudir. En su vitrina brilla una figura, Goku, Batman, Superman y más. Cada estatuilla cuenta una locura, en su rica colección sin igual. Dragon Ball y sus fusiones, Marvel y sus mil visiones. Mayor Collection, un arte de expansión. Héroes y villanos en plena acción.
Aquí tenemos ya Goku de Namek, la verdad muy padre, cada que iba sacando las piezas veía cada detalle, muy padre la pieza, la verdad a mí me encantó. Y pues vamos a empezar a describirla. Comenzamos, la base pues ustedes la vieron ya ahorita en el unboxing y creo que por ahí Mayra sabe qué número tenemos nosotros. Es la 176 de 268. 268 piezas, esta es escala no iba a decir 1.6, esta no es escala 1.6, esta es 1.4. Como siempre traemos escalas 1.6 chiquitas, esta es la primer 1.4 que traemos al canal. Está grande la verdad. Ahí les dejamos también las medidas para que ustedes puedan verlas. Y pues vamos a comenzar con la parte de abajo, lo que es la base. ¿Qué tal? ¿Qué te parece a ti la base? Me gusta el sombreado de las piedras en tonos oscuros en los huecos y los tonos claros en los relieves que sobresalen. Me gustan los pastitos entre las piedras. El pastito clásico de Namek. Es como más azulito. Más azul, sí, es como que más azulito, más azulado lo que es el pastito de Namek. Porque recordemos que esta es cuando peleó contra Freezer. Y pues está bien, ¿no? La base sí da la impresión de que fuera Namek, ¿o no? Sí. Pues únicamente por el pastito, por ¿no? el pastito. Porque si no tuviera el pastito, no supiéramos que es la batalla ahí de Freezer en Namek. Sí, lo que dice Mayra, la pintura que tiene, la piedra, la verdad, muy bien. Está bien pintado, bien esculpido. La parte de arriba del pasto también. Me gusta cómo se ve aquí esta parte, de que parece que se quebró esta parte con el poder que... Con el ki, perdón, de Goku. Y se ve como toda dispareja, como quebrada al momento del ki. Me gusta. está muy padre. Lo que ven aquí, estas partes tienen LED, tiene luz esta pieza. Ya la pudieron ver también ahí en el unboxing que le hicimos. Y pues vamos a conectarla aquí para que la vea Mayra, porque Mayra no la ha visto prendida. Tiene conexión de USB. Y creo que no la conecté bien. Vamos a conectar. Fallas técnicas. Oprímele a ver si prende. ¿Ya se nos descompuso o qué? ¿Otra vez? Espérame. Ahí está. Estaba mal conectado. Ya me había asustado. Dije, ya se nos descompuso. Pero no, aquí la pueden ver encendida. Bueno, nos están viendo nosotros en recuadro chiquito, pero de todos modos en las imágenes de primeros planos ustedes la van a poder ver de más cerca. ¿Qué te parece la luz? Me gusta estas como llamitas. Está chido, le da un buen toque, ¿no? Le da un buen toque. Es como, tiene una roca. Como que el mismo ki, las partes de aquí que salen, levantó una roca. Sí, acá también podemos ver otra. Levantan rocas. Creo que nada más son esos dos los que levantaron roca, ¿no? Aquí al frente también tiene otra que también levantó un poquito la roca. Vamos a apagarlo un poquito para que podamos ver bien. Ay, déjalo. Bueno, no, hay que quitarlo para poderle darle vuelta. Y vamos a comenzar ahora sí por el Goku, la parte de las botas. ¿Qué tal? ¿Qué te parecen las botas? Me gusta. Tienen textura lo que es la bota, como si fuera piel. El lazo, que si fuera como una cuerda. El lazo trenzada, con el que se lo amarra, ¿verdad? Una cuerda trenzada. La línea roja de sus botas es lisa. Tiene línea roja, es porque... ¿Qué versión es? ¿Anime o manga? Anime. La línea roja significa que es anime. Y la línea cuando la tiene en blanco es cuando es manga. Esta es la versión anime. No había para escoger, creo que en esta no había para escoger versión. Venía así, tal cual. Es la versión anime. Y las botas, como dice Mayra, una similando que es como piel. ¿Se te figura que es como piel? Sí, mira, que tiene como textura. Sí, ¿verdad? La textura que tiene. Por aquí adentro también es textura. Sí, pareciera. Pues las botas están bien hechas, muy bonitas las botas. Son azules con un poquito como desvanecido en claro. Desvanecido blanco, ¿verdad?
Eso es más del manga, ¿eh? O sea, como que hicieron como que una combinación aquí, medio rara, porque también el pantalón es muy naranja que también es algo que diferencia el manga del anime, que en el manga viene más clarito, tirándole a naranja, y en el anime es más rojo, más oscuro, y este viene muy clarito. Nos vamos a pasar a la parte del pantalón. ¿Qué te parece? El color, como te digo, es muy clarito, con sombreados más oscuros, naranjas oscuros y tirándole amarillo, ¿no? También tiene textura de tela, lo que es el pantalón. ¿Se siente? Textura como de tela. Sí, está padre la textura, porque sí pareciera como si fuera la tela, ¿verdad? Sí. Me gustan los rotos como que tienen movimiento con aire. ¿No se te hace como que muy exagerado lo roto? Si unieras esta parte de aquí abajo con la de arriba, ¿sí da? ¿No se te hace muy largo? No sé. Bueno. ¿Quién sabe, verdad? ¿Quién sabe? A mí se me hace demasiado exagerado lo largo. Aparte que es muy delicado, esto es resina. Nos llegó bien, otra vez nos ha llegado bien otra pieza más, porque es muy delicado esto, cualquier golpecito y se quebra. Esto es muy delicado. Lo que me gustó también es el detalle de las piernas por la parte de adentro, mira. El detalle de las piernas que está por dentro. Separado de la tela, no es una pieza pegada, o sea, está por dentro la tela del pantalón y separada lo que es la pierna. Sí, está completamente separado, no se une por completo, no se une para nada más bien con la pierna. La textura de la pierna en la parte de adentro está bien, no está exagerada. Hay algunas piezas que las exageran muchísimo la textura en las piernas, esta no. Sí tiene algo de textura, pero no está tan exagerado. La parte de adentro también los rasguños que tiene en la pierna, en la rodilla, también hechos. La otra pierna que está más descubierta también con algunos rasguños. La piel con las sombras, el color de la piel se me hace bien. ¿A ti qué tal? ¿Qué te parece? ¿O está muy blanco? No, yo pienso que está muy bien el color. Y pues el pantalón está bien. Lo único es eso, que no me gustó que estuviera tan largo las partes de los cortes. No recuerdo que fuera tan exagerado. Sí le volaba, sí, pero no me acuerdo, la verdad. A mí me gusta el movimiento que tiene el pantalón, así como de aire, o sea, como si se moviera en el aire. Sí, está bien ese detalle. Por eso también le combina del cinturón. Pasamos ahí con el cinturón. ¿Qué tal? ¿Qué te parece el cinturón? Al igual que el pantalón, me gusta el movimiento que tiene, como si el aire lo moviera. Todo desbaratado también. Tiene hecho Parte desbaratada. todo desbaratado. La textura de que está amarrado, su nudito bien hecho. La parte de la camisa que tiene rota, que le sobresale en la cintura, es del mismo color que el cinturón. Igual las muñequeras, mira, en esta pieza sí es igual, creo que las muñequeras, cinturón y la parte que tenía de la camisa que le quedó ahí colgando, ¿no? Sí, vienen igual, en los mismos tonos los tres. Nomás las muñequeras veo que tiene las sombras un poquito más marcadas, es lo único. Más oscuritas las sombras, en algunos lados, no todo. Y pasamos con la piel, lo que es el cuerpo ya de Goku. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Está bien mamadísimo, pero creo que estaba todavía Goku, no sé, se me hace un poco, o sea, está bien mamado, pues, pero se me figura como que le faltó más músculo, ¿no? Más inflado en esta parte de la serie donde pelea contra Freezer. Según yo lo recuerdo como más voluminoso. ¿O a ti qué te parece? ¿Sí te acuerdas más o menos? Pues yo lo recuerdo así. Yo sí lo recuerdo así, no tan voluminoso. Es su primera transformación hacia Super Saiyajin, una transformación que la ha tenido. La espalda, se marcan mucho lo que son los músculos o sus sombras en las partes más... Es del mismo color de piel, pero más oscuro, ¿te fijas? Sí. Las venas también, bien marcadas. Los cortes en el pecho. El que tiene en el pecho, la sangre que le escurre. A ver. Tiene textura los cortes, se ven marcados con textura. Sí, no, nomás están pintados, ¿verdad? Vienen marcados así como... Están como hundidos. Están como hundidos. Los cortes que tienen en el pecho están hundidos, no nada más está pintado. Las manos, ¿qué te parece las manos? Las manos, mira, algo que no me gustó es que
están como que muy, muy unidos los dedos, o sea, como que no le hicieron muy bien marcadas las divisiones de entre dedos, ¿no? Como si estuvieran pegados. Sí, no está tan dividido. Debieron haber de darlo por lo menos en esa parte un pequeño, o ya sea corte para que quede también hundido, pues si lo pudieron hacer con los cortes del pecho, pudieron haberlo hecho también los dedos. O si no hacían eso, pues mínimo meterle más sombra para que se viera como las divisiones, porque no tiene tanta sombra en los dedos. Es el único detalle que le veo en la mano. Y pues pasamos ahora sí a la cabeza. Esta pieza, como están viendo, aquí tiene otro busto, tiene dos caras. Una cara, la que tiene puesta ahorita, que le está volando el pelo hacia un lado, y la otra que tiene el pelo completamente hacia arriba, que creo que son diferentes expresiones en las dos, o es la misma. Parece que es la misma, ¿no? Sí, es la misma expresión. Es la misma expresión, lo único que cambia es el cabello. El cabello es lo único que cambia. A mí me gustó más ese que tenemos puesto en este momento, que le vuela de lado. Si quieres para que puedas verlo. Para que veas la comparación. A mí me gustó más el que tiene el pelo volándole de lado, que es el que tenemos puesto, como les comento, porque le da también la impresión al traje, al pantalón, que le está volando de lado al cinturón, la ropa y pues también el cabello. Se vería medio raro que todo vuela hacia un lado y el cabello quede completamente pues, para arriba, parado, pero también se ve bien. Cualquiera de las dos formas está muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué te parece a ti la cara? Coméntame la cara. Me gusta mucho los cortes que tiene en la cara. Tiene la sangre así como brillosita. Me gusta cómo brilla, como más realista. Los cortes. No me fijé si esta también la tiene, si se alcanza a sentir. También está como en relieve. No es nada más pintado. Se alcanza a sentir un poquito la sangre. Arañas. Los arañas también se lo sienten, me imagino, ¿no? Sí. La ceja también tiene como textura, ¿te fijas? Una textura la ceja. Oh, sí es cierto. No la veía porque me daba más. Como rayitas. Me tapaba un poquito la luz, pero ya aquí viéndola sí se ven muchas rayitas en la parte de la ceja. Y también en la parte de la patilla, mira, vela, sí. Pero vela contra la luz y contra la luz se ve. Sí. Y está también en relieve pues la parte de la ceja. Los ojos en color, ¿qué color son? ¿Verdes? Sí, verde. En color verde. El pelo me gustó, les digo que la parte... Se salvó. No se quebró. Tengan cuidado porque ya se me había caído otra vez. Como que no tiene un imán muy potente en la parte del cinturón. Entra un poquito más como que a presión. Para que tengan cuidado por ahí. Si ustedes la adquirieron al momento de posarla, acomódenlo bien. Y nos pasamos con la parte del cabello que les estaba comentando, que esta pieza viene, si te fijas, es como que más cuadriculada. O sea, tiene los cortes muy, muy marcados en la parte del pelo. No es tan ondulado como lo hacen otros estudios. En este estudio de Infinite Studio, no sé si a ti te da esa impresión, pero a mí sí. Así como que los movimientos son más rectos, no son tan curvos. ¿Sí, verdad? Sí, la verdad. Sí, el color del cabello, ¿qué tal te parece? También es importante mencionarlo, que viene como en un color muy clarito. Un amarillo muy claro. Es como, si no me recuerdo, así es como se transformó Goku por primera vez en Super Saiyajin. El color no era un amarillo intenso, según yo era así, un color más bajito, más clarito. Y de hecho casi no tiene sombras, el cabello no. Nada de sombras. Sí, nada de sombras. Es todo amarillo completamente. No sé si tenga degradado. Muy poquito, ¿no? Se alcanza a ver muy yo veo un poquito leve. Aquí, pero muy leve. O sea, casi mira, nada aquí lo puedes ver mejor en esta. Si te fijas, en donde empieza las raíces sí es un amarillo un poquito más oscuro, y donde terminan las puntas un poquito más blanquito, ¿no? Pero es muy poca la diferencia, pues. Pero sí se alcanza a notar. Pues una figura muy padre, muy grande.
pero la verdad es de las mejores piezas que nos ha llegado hasta ahorita. Acá que llega una, digo lo mismo. Pero esta, la verdad, por el tamaño, está muy bien, está muy padre. Ahí les dejamos las medidas para que ustedes puedan verlo, porque la pieza es grande, pero pues para mí vale completamente la pena. Otra cosa también que vi en esta figura es que el cuerpo tiene como una textura y la cara viene lisa, o sea, no trae textura como tal, como el cuerpo. Es verdad. La cara viene lisa, completamente lisa, y el cuerpo sí tiene textura. Una textura de piel y otras lisa. Lisa, ¿verdad? No tiene nada. No, nada, viene completamente lisa, no me había fijado. Que pues no se ve mal. A mí me hubiera gustado de que si ya le metieron textura a todo el cuerpo, pues por lo menos le hubieran metido leve, un poquito nada más, para que se viera. Yo creo que se vería mejor. ¿O tú qué dices? Yo creo que también, porque parece como el cuerpo. El cuerpo diferente que la cara, ¿verdad? Sí. Y es otro detalle también que estamos viendo por ahí. Que sí hubiera quedado mejor con un poquito más de textura. Pero bueno, ya está hecho ahí. No se ve tan mal, no se ve mal. De hecho, se ve muy bien. Pero pues ese detalle de que si le van a meter, pues de una vez le metan también a la cara. Vamos a calificar esta pieza. ¿Qué tal? Vamos a primero a ver qué le pareció a Mayra. Me gustó mucho los detalles de la luz, lo de las rocas que se parece que están partidas así por el kit de Goku, los detalles del movimiento del pantalón roto, la cinta, el cabello. ¿Le ves algo malo? Nomás lo que me has comentado de las manos es el único detalle que yo le veo. No comentamos también la parte del portabustos. Si se fijan, sale. Y aquí tenemos también para poder posar, para cambiar la cabeza. El portabustos en la parte del frente pues es completamente el cuerpo, el mismo cuerpo que estamos viendo acá. Y en la parte de atrás se hace como roca. Y la base también pareciera como si fuera roca, ¿no? Roca, y en la parte de adelante dice Son Goku. En la parte de abajo no tiene nada. La base también cuenta, porque para calificarla en general también vamos a contar el portabustos, que pues está muy bien. Entonces, ¿qué más me decías? También el detalle de que está separada la piel de la pierna de lo que es el pantalón. Pero eso no es defecto, eso está bien. No, eso es lo que me gusta. Comentando lo que me gusta. Me gusta eso, que está separado, que no es un conjunto. Y yo le doy un diamante. Tiene muchos detalles muy bonitos y muy bien hecho. Solo lo de las manos que comentaste aquí es lo único que le veo mal. ¿Diamante entonces? Diamante. Pues le damos un diamante. Si dice Mayra, yo no le hubiera dado el diamante, yo le hubiera bajado a oro, simplemente por lo de las manos, pero a lo mejor estoy exagerando. Pero pues ya se lo dio Mayra, tiene un diamante la pieza, la verdad, muy padre. Esta pieza también la compramos en Kayoland y ahorita les vamos a dar también el precio. Esta pieza nosotros la compramos en Kayoland en $513, ya con el envío a México, que recordemos que a México son más envío. Eso fue ya el precio que nos salió. Y pues la verdad, estas piezas no son nada baratas, tampoco son tan caras. Es lo que cuestan este tipo de piezas en resina, más por el tamaño, es una pieza muy grande. Y pues bueno, bandita, con esto nos despedimos, no sin antes recordarles que si no están suscritos al canal, se suscriban, es completamente gratis. Denle like a la campanita, compartan nuestros videos, déjenos por ahí un comentario de qué tal les ha parecido este Goku. Este Son Goku de Namek en escala 1/4 de Infinite Studios. Y mi nombre es Oscar Aldana. Mayra Rangel. Y nos vemos próximamente en otro video, en otro unboxing. Hasta la próxima, bandita. Oh, luces brillan en su universo propio. Entre figuras marcha corazón de fuego. Mayor Collection.